Miren qué buena columna publicó Inside Crime. Es de marzo, del día 21 de marzo. Yo no la había leído y detecta el periodista Stephen Dudley 3 asuntos por los cuales hay una gran diferencia entre lo que se dice y se hace con relación al tema del fentanilo. Él detecta 3 cosas que están fallando para ponernos de acuerdo. Dice él, postura de México frente al fentanilo revela diferencias en su relación con Estados Unidos. Póngale atención porque da datos bien interesantes, cosas que ya ni siquiera nos acordábamos. Y, por ejemplo, el discurso de López tan semejante al discurso de Calderón en cuanto al tema de las drogas de los consumidores de Estados Unidos. Chequen. Dice Inside Crime, independientemente de si las organizaciones criminales mexicanas están sintetizando fentanilo en su propio país o lo están obteniendo en el extranjero, la rígida postura del gobierno mexicano tiene más que ver con su tensa historia con Estados Unidos en materia de drogas que con la realidad del comercio del fentanilo en sí. Esta controversia se agudizó durante una conferencia de prensa en la mañana del 9 de marzo, durante la cual López dijo que los grupos criminales de México no sintetizan fentanilo, el opioide sintético que ha causado la muerte de cientos de miles de estadounidenses por sobredosis en el último lustro y ya está empezando a pasar facturas en las ciudades del norte de México. Ojo con esta palabra, porque me parece muy interesante lo que destacan sobre la semántica, el uso de las palabras para que se entienda. Aquí, dijo López, nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Es una falsedad las dos, ¿no? Y lamentamos mucho lo que están pasando en Estados Unidos. Pero, ¿por qué ellos no atienden el programa? ¿Por qué no combaten ellos la distribución del fentanilo en Estados Unidos? Los cárteles de Estados Unidos que se encargan de distribuir el fentanilo y más a fondo, preguntó López. Aún así, el debate sobre si el fentanilo se sintetiza en México se remonta a años atrás y tiene que ver con problemas relacionados con los datos, la semántica y la historia de las relaciones entre Estados Unidos y México. Vamos con los datos. China solía suministrar las grandes cantidades de fentanilo que los grupos criminales mexicanos obtenían y fabricaban a Estados Unidos, principalmente a través de píldoras azules de oxicodona falsificadas, conocidas como M30. La droga llegaba oculta en contenedores, escondida en el equipaje de pasajeros o bien en paquetes de Federal Express. Estados Unidos también obtenía una gran cantidad de fentanilo directamente de China mediante el Servicio Postal Nacional, así como mediante transportes privados, a tal punto que en los primeros días de la crisis del fentanilo, la mayor parte provenía directamente de China, según los datos recopilados por el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Administración para el Control de Drogas, la DEA, y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, entre otras entidades. ¿Ok? Casi todo llegaba de China. Luego, esta situación al parecer cambió cuando China, primero en 2017 y luego de nuevo en 2019, promulgó una serie de medidas para regular la fabricación y el comercio de fentanilo y análogos de fentanilo. Los datos demuestran que desde entonces las incautaciones en oficinas postales de Estados Unidos disminuyeron de manera rápida. Simultáneamente, las incautaciones de fentanilo en la frontera sur de Estados Unidos se dispararon, al igual que en México. Todo esto apuntaba a que el fentanilo se estaba produciendo en México. Son datos. Además, también hubo numerosas incautaciones de lo que se conoce como precursores químicos, bien fuera que estuvieran ingresando a México o que ya estaban dentro del país. En un caso, un agente de aduanas de Estados Unidos fue capturado mientras cargaba ANPP, un precursor del fentanilo, cuando intentaba cruzar la frontera. Cuando las autoridades fueron a la oficina de correos en Estados Unidos, donde él había recogido los productos químicos, encontraron registros de otras 13 operaciones similares, a lo mejor que había hecho esta misma persona. En otro caso, en mayo de 2020,
las autoridades mexicanas incautaron casi 170 kilogramos de ANPP y NPP, un precursor de ANPP, en el puerto de Ensenada, en Baja California. En un caso más reciente, la Marina incautó más de 3 toneladas de cloruro de propionilo, sustancia que actúa como químico intermediario en la síntesis de fentanilo, en el puerto de Manzanillo. Y entre 2021 y 2022, el ejército incautó casi 1 tonelada de ANPP en Sinaloa, que se considera el epicentro de la producción de drogas sintéticas en el país. Esto es lo que yo les decía en el video anterior que subimos con relación a este tema. A ver, están entrando los precursores químicos, la propia Marina, el gobierno, han dado cuenta que en sus comunicados que han encontrado estos precursores químicos, es decir, lo que sirve para fabricar el fentanilo como tal, para sintetizarlo, hacerlo. Aún así, dice, los datos presentan problemas. Ni Estados Unidos ni México ofrecen estimaciones de la pureza del fentanilo incautado. La pureza es un aspecto esencial, dado que lo que se incauta en México o en la frontera normalmente tiene menos del 10% de pureza, mientras que lo incautado que proviene directamente de China tiene más del 90% de pureza. En términos generales, por cada 100 kilos de fentanilo puro incautados de China, hay 1 tonelada de fentanilo incautada proveniente de México. En resumen, si observamos las incautaciones en su conjunto y tenemos en cuenta la pureza, podemos ver que la diferencia entre la cantidad de fentanilo incautado proveniente de México y el que proviene de China es casi de una proporción de 3:2, un indicio de que el fentanilo todavía proviene de China en cantidades significativas. Sí, sigue entrando a Estados Unidos directito de China, pero eso no significa que en México no se esté haciendo fentanilo. Además, el gobierno mexicano dice que no ha encontrado ningún laboratorio de fentanilo en México. Para determinar exactamente qué entiende el gobierno mexicano por la palabra laboratorio es difícil. Esto nos lleva al siguiente problema, la semántica. En 2018, las autoridades de Estados Unidos y México comenzaron a rastrear varios profesionales de la química en México, quienes, según todos los indicios, al parecer estaban trabajando con una organización criminal mexicana para experimentar con la elaboración de fentanilo. Los experimentos quizá fueron innovadores, pero no sorprendentes. Las organizaciones criminales mexicanas fueron pioneras en la producción masiva de metanfetamina de alta calidad y pureza al financiar experimentos similares durante un periodo de 10 años, cuando el gobierno mexicano puso controles más estrictos sobre los principales precursores utilizados para fabricar metanfetamina en ese momento. Y parecía que ahora estaban tratando de hacer lo mismo con el fentanilo, y en la investigación de 2018, los agentes rastrearon hasta 3 químicos y decenas de personas más a quienes consideraron cocineros u operadores que pueden seguir instrucciones simples y específicas, en otras palabras, una receta. La investigación culminó con una redada en diciembre de 2018 en una casa de la Ciudad de México. En esta acción se arrestaron 4 personas, se confiscaron productos químicos y se frustraron los experimentos. Después de eso, se han hecho muchas otras redadas, pero ninguna tan reveladora como la de 2018. Actualmente, los laboratorios de fentanilo que se incautan son realmente instalaciones de prensado de píldoras, no laboratorios de síntesis química. Esta confusión es promulgada tanto por las autoridades como por los medios de comunicación. A pesar de que el gobierno mexicano distingue entre instalaciones de prensado de píldoras y laboratorios químicos en sus declaraciones públicas después de las redadas, las autoridades mexicanas suelen mezclar la información en misivas escritas de manera apresurada y que ni siquiera diferencian entre productos químicos de laboratorio e incautaciones de metanfetamina y fentanilo. Por su parte, los medios de comunicación confunden los diversos procesos y las incautaciones. Un laboratorio es un laboratorio independientemente de si se utiliza para prensar píldoras, producir metanfetaminas o sintetizar fentanilo. Es el tipo de ciberanzuelo utilizado en el tema de las drogas sintéticas.
Desenmarañar todo el asunto se vuelve aún más complejo cuando existe otro proceso que puede emplearse para sintetizar fentanilo y que se ubica entre terminar el fentanilo y sintetizarlo desde cero. Este proceso nos lo han descrito científicos e investigadores criminales como confección, o sea, algo que está intermedio. No es que empiecen desde cero y no es que nada más hagan tabletas, algo que ya viene avanzado y entonces en México se le hace otro proceso secundario y resulta con el producto terminado, el fentanilo. Elaborar fentanilo implica obtener precursores de alta calidad en el extranjero, principalmente en China, pero también en compañías químicas europeas e indias, y luego mezclarlos para fabricar fentanilo en laboratorios sencillos, que más bien parecen cocinas. Esto es quizá lo que esos químicos profesionales estaban haciendo con los cocineros, prepararlos para llevar el proceso químico hasta el proverbial fin. Pero quizá nunca lo sabremos porque la política ha eliminado cualquier pretensión de cooperación y transparencia en estos asuntos tan importantes. Se los reservan como temas de seguridad nacional. Y luego el tema de la política. Y aquí hay que recordar muchas cosas. En 2011, tras el brutal ataque y posterior incendio de un casino en Monterrey que dejó un saldo de 52 muertos, el entonces presidente, el genocida Calderón, pronunció un vehemente discurso. Calderón era un firme aliado de Estados Unidos, pero una buena parte de su discurso lo dedicó a criticar a su vecino y dijo: parte del problema que vivimos los mexicanos tiene que ver con nuestra vecindad con el mayor consumidor de drogas en el mundo, que paga a los criminales miles y miles de millones de dólares al año para satisfacer su enorme demanda de drogas. ¿Sí? El ataque había sido perpetrado por los Zetas, un grupo criminal con una amplia cartera de intereses económicos, incluida la extorsión. Pero el incendio del casino, que quizá era un negocio ilegal al que se le había permitido operar gracias a instituciones mexicanas corruptas, tenía muy poco que ver con el consumo de drogas en Estados Unidos. Se parece a López, ¿no? O sea, nada más faltó que dijera, ¿y Loret? Sí, o sea, es un asunto completamente diferente. Lo del Casino Royal indudablemente fue porque le estaban cobrando derecho de piso. Eso fue lo que pasó. Nada tenía que ver el tema de las drogas. Eran los Zetas, pero los Zetas tenían infinidad de negocios, cometían infinidad de delitos. Una década después, y aquí está lo que hace López, México está presidido por López, el rival de Calderón, en las elecciones de 2006, y en muchos sentidos su opuesto ideológico. Sin embargo, él expresa el mismo mensaje. Durante la misma conferencia de prensa, en la que López dijo que Estados Unidos estaba recibiendo más fentanilo puro que México, por ejemplo, agregó que el problema del fentanilo podía deberse a la falta de abrazos en los hogares estadounidenses. Si el joven opta por las drogas, por el fentanilo, pues es que le hace falta algo, le hace falta amor, le hace falta atención, viven en soledad, en el desamparo. Muchas palabras. La insensibilidad de los presidentes mexicanos no es de extrañar, especialmente cuando los políticos y funcionarios estadounidenses los usan con tanta frecuencia como sacos de boxeo para su propio beneficio. López, al igual que sus predecesores, también ha arremetido contra Estados Unidos por no detener el flujo de armas a México, una situación que atiza la violencia. Por su parte, los políticos estadounidenses no han ayudado. En Texas declararon terroristas a las organizaciones criminales mexicanas, algo que algunos senadores estadounidenses también han asumido, junto con varios llamados para que Estados Unidos envíe tropas. Sin duda, el fentanilo es una grave emergencia, pero que requiere cooperación y transparencia, no confusión ni bravuconadas. Pues sí, está todo muy revuelto y el problema ahí está. A mí lo que me preocupa mucho es que en el momento en que logren controlar, porque espero que ocurra, y espero y me quedo pensando en la otra parte, y a lo mejor no está tan bueno para nosotros, lo que va a pasar es que el consumo de fentanilo se va a disparar en México.
es un hecho, porque además es barato. Ese es el problema de las drogas sintéticas. No hay tanta adicción a la cocaína en México porque es cara. Pero, oigan, una píldora de fentanilo en Estados Unidos cuesta $10. Y eso es caro. Cualquiera en México puede tener, un estudiante puede tener acceso a eso. Ese es el problema. El asunto es muy, muy delicado y es una crisis muy fuerte y también es una crisis que le atañe a México. O sea, es un hecho. Por supuesto que hay laboratorios en México y negarlo, yo insisto, no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada negar la realidad total. ¿Qué pasa si dice López es cierto y vamos a ir por los laboratorios? Por eso hemos hecho incautaciones, por eso hemos pegado aquí, por eso. ¿Qué pasa? No pasa nada. Al contrario, hasta se apreciaría que se dijera que están haciendo el trabajo, que ahora Estados Unidos, como que tendría más peso que López después le dijera a Estados Unidos, miren, yo estoy haciendo esto, cabrones, ustedes hagan su parte. Pero negarlo a mí me parece lo más absurdo que se puede hacer, porque es muy grave el problema. Y también negar que se esté consumiendo en México me parece verdaderamente criminal. Eso sí, es criminal. Negar esa dura realidad cuando ya ha habido casos de sobredosis en México, yo creo que eso no le ayuda a nadie. En fin, saludos compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.